Ahí estamos. Bien, vamos a avanzar con lo que es el sueldo emprendedor, ¿sí? Que es lo que hablamos. Que es el sueldo mensual que uno debe cobrar en el emprendimiento por el trabajo realizado. Aunque sean la misma persona, porque muchos plantearon esto, bueno, pero yo hago todo, perfecto. Aunque sean la misma persona, siempre hay que diferenciar al emprendedor capitalista, o sea, al emprendedor dueño, del emprendedor trabajador, que seríamos como el empleado del emprendimiento, ¿sí? ¿Cómo podemos calcularlo? ¿Sí? Por cada emprendimiento, o sea, cada uno va a tener una realidad distinta, ¿sí? El que produce va a tener también las horas, digamos, la mano de obra, lo puede calcular por ese lado, pero a lo mejor, por ejemplo, mi caso, yo presto servicios. Bueno, eh, ¿cómo puedo calcular un mensual de mi sueldo emprendedor? En mi caso, yo me calcularía un mensual, ¿sí? Entonces, primero, analizar mis finanzas personales, ¿sí? ¿Cuánto es el dinero que yo quisiera cobrar mensualmente o que necesito? Esto también es un caso cuando queremos vivir de nuestro emprendimiento. Entonces, bueno, plantearnos y decir, bueno, ¿cuánto dinero yo quiero cobrar? Porque el emprendimiento lo quiero que me genere para poder viajar, para comprarme un auto, para lo que sea, ¿sí? Para una finanza personal. Luego hay que comparar ese importe con lo que el mercado laboral paga para tener una referencia. Ahí se puede buscar siempre como referencia eh, el convenio de comercio, cuánto cobra un empleado de comercio, o por ahí si es de alguna actividad puntual, buscar un convenio de esa actividad como para tener una referencia, no para cobrar lo mismo, sino para saber si estoy por debajo de lo que el mercado laboral paga o estoy por encima y estoy cómodo, ¿sí? Y por último, y es básico, es analizar si el emprendimiento puede afrontar dicho costo, ¿sí? Porque a lo mejor yo digo, bueno, yo quiero sacar 100.000 pesos por mes para esto, lo comparo con el mercado, sí, es más de lo que paga el mercado, pero yo quiero igual tener este ingreso. Bueno, hay que ver si el emprendimiento puede afrontar dicho costo o al principio tendré que empezar con algo menor hasta que a poco el mismo emprendimiento pueda, digamos, afrontar el costo de mi sueldo. Cuando veíamos los casos de producción, teníamos el tema de cuál es el valor hora, cómo lo calculo. Bueno, esto es una buena forma de verlo, decir, bueno, cuántas horas yo destino a la producción de este producto en particular, ¿sí? Y ponerle un valor a mi hora. ¿Cómo puedo hacer? Tener de referencia un convenio, como les digo, comercio, o si es de la construcción, ¿sí? Algo buscar en el mercado laboral una referencia para decir, de ahí para arriba, ¿sí? O por ahí digo, es muy poco, ¿viste? Nunca sabemos si es poco, es mucho, entonces está bueno como referencia. Eh, Esto les deja un poco más claro todo el tema del sueldo emprendedor, de cómo calcularlo. La clase pasada, Germán me había planteado, bueno, si yo vendo en mi local, y me quiero establecer un sueldo fijo por estar en el local, y a la vez también tomo trabajos donde hago a medida, digamos. Bueno, ahí tenemos a lo mejor dos tipos de sueldo. El trabajo a medida, que es extra, o sea, que es algo aparte de lo que yo estoy atendiendo en mi negocio, lo puedo valorizar de esta manera, poniéndole un valor hora de acuerdo al trabajo que tenga que presupuestar o realizar. Y después por mi trabajo de atención en el local, me puedo establecer un fijo todos los meses, tenerlo en cuenta, dentro de mis costos. Te hago una consulta. Sí, ¿Solamente se puede sacar en base a un mensual? Porque yo en realidad como lo estoy sacando es en base a un porcentaje de ventas. ¿no? También puede ser un porcentaje de ventas, sí, sí, Perfecto. perfecto. Eso es, por eso digo, cada emprendimiento tiene su forma, digamos, de calcularlo, porque va a depender, en tu caso, comentame un poquito de qué se trata el emprendimiento. Nosotros básicamente nuestro mayor poderío de venta, vamos a llamarle así, es el tema de cartucheras escolares. Ajá, Nos manejamos mucho con librerías, tenemos poca venta minorista. No sé si llamarle también venta mayorista, porque es un producto artesanal, ya que la que más produce es mi señora, sí. pero vamos a tratarlo como un intermediario para llegar al consumidor final. Entonces, eso también me quedó la duda de la clase pasada, si puede un producto artesanal llegar a la venta mayorista. Sí, totalmente. Va a Bien, depender de si te dan básicamente.
pero lo que tiene la venta mayorista es que vos ganás en volumen, ¿sí? No tanto Sí, no vas a ganar tanto en margen, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos se sí, lo tenés que vender a otro, le vas a vender en cantidad, o sea que el precio tiene que ser un poquito menos que si se lo vendés directamente al público, al consumidor final. Y a la claro, vez, ese va a pasar por un intermediario que también tiene que hacer su negocio de remarcarlo y venderlo, ¿sí? sí, Entonces, en donde uno gana con la venta mayorista no es tanto en un porcentaje de rentabilidad, sino en volumen de venta. Entonces claro. ahí es donde que el tema de lo artesanal, ¿qué pasa a veces con esto? Que si es algo muy artesanal que lo hace una persona, también tenemos un límite de capacidad productiva, ¿no? Sí. No Por suele eso a pasar en veces, temporada alta. ¿cómo? No suele pasar en temporada alta que Claro, me imagino que al tener que producir tanto, hay un límite que es lo humano y es el tiempo humano que uno puede estar produciendo. Entonces, por eso a veces la venta mayorista no es una opción en un producto tan muy 100% artesanal, ¿sí? No porque no se puede hacer, sino que a veces tenés, a lo mejor te dan los números todo, pero no te da la capacidad productiva. y al principio sí daba la capacidad, y bueno, Sí. sacando este año que fue medio complicada la temporada, pero Ajá, era como que cada vez nos iba sobrepasando la producción. claro, Eh, Era como que no llegábamos si bien tratábamos de atender a todos los clientes, sí, se iba cada vez complicando un poquito más todos los claro. años. Sí, y lo que a veces pasa en los casos en que tomamos mayorista y pasa esto, es que después, bueno, tenemos que empezar a decir que no a otros trabajos, y ahí como los márgenes no son tantos, es como que llegamos a un techo de ganancias. No Claro. podemos incrementar las ventas porque ya no tenemos más cómo producir. Este año, por Quizás ejemplo, muy me pasó estacional. algo, claro, algo muy diferente a lo que yo estaba trabajando, que Sí. fue desde Córdoba se contactaron para una licitación de cartucheras con el gobierno de la provincia de Córdoba, de parte de una Ajá, librería muy grande de Córdoba. Y en realidad lo que me pasó es que no sabía cómo cotizar. claro, Se me complicó mucho porque no sabía, hablaban de una cantidad que para nosotros era muchísima y teníamos que salir a buscar a alguien. Y claro. entonces es como que no sabía qué poner. Sí, Fue en algo, esos, claro, en esos casos que a lo mejor a veces se presenta esa oportunidad de un trabajo particular como esta, una licitación, que era algo puntual, sí, tener en cuenta antes de tomarlo, cuando uno arma el presupuesto, bueno, esas horas que tengo que contratar a alguien para que también trabaje por este trabajo puntual. Entonces ver si todo el proyecto de venta, ¿sí? claro, Te va a solventar el costo y así todo te va a retribuir lo esperado. Porque bien. ahí sí había un límite que era, como decimos, la capacidad productiva. Pero Exacto, por sí, eso sí. te digo, no significa que no era algo que no podían tomar, digamos, a lo mejor esto, tenerlo en cuenta en los costos y ahí analizar si es sí o no, porque la otra vez también otra de las emprendedoras puso que para ella no, bueno, perfecto, pero analicémoslo en base a los costos, como vos decías recién, Roberto, si tomaban, se sumaban a esta licitación, bueno, que no sé si al final se sumaron, pero que no No, sabes no, cómo, ¿no? Ah, bien, como cotizarlo, decir, bueno, a ver, ¿qué necesito yo? O sea, con la estructura, primero empezar por esto, por la realidad de hoy de mi emprendimiento, ¿qué estructura tengo? ¿Sí? Bueno, además de que vos decís, bueno, para fabricar yo necesito la tela, el cierre, bueno, todos los insumos que uno necesita y tener en claro bien cuánto cuesta el producto, la materia prima del producto. Después tenemos la mano de obra, ¿sí? Y todos los costos indirectos, que si es luz, si es todo lo que es energía eléctrica, si necesito internet sí o sí para el trabajo que estoy haciendo, lo que sea. También impactar esos costos. Y por otro lado, la mano de obra. Entonces, si en este caso, decir, bueno, a ver, si yo contrato a alguien, ¿cuánto es el costo para poder llegar a toda esta producción? sí, El costo extra que tengo para poder incrementar. ¿Y a cuánto lo voy a vender el producto? Para poder tomarlo. Y ahí ver, bueno, este costo-beneficio, sí. Si sumar este costo me va a generar un ingreso superior. claro. Ahí está la Entiendo. clave. Sí, ¿Sí? sí. Bárbaro. Bueno, avanzamos entonces.
Y después, como les comentaba antes, quería plantearles algunas herramientas, ¿sí? que están buenas tener en cuenta, que no solo sirven para aplicar para lo que es costos, sino también para, para todas las decisiones, como veíamos recién con Roberto, de decir, bueno, cuando surge una oportunidad, si la tomo, si no la tomo, también siempre analizando, fíjense que todo también lo determina el tema de conocer mis costos, ¿sí? Conocer qué costo extra va a tener sumarme a una oportunidad de venta o no, o a meterme en redes sociales, bueno, qué necesito, qué costo extra voy a tener al ingresar en las redes sociales con respecto al beneficio que me va a generar o que espero que me genere. Uno es el análisis interno, que es muy importante para conocer la situación actual del emprendimiento. Siempre tenemos que saber dónde estoy parado, ese es mi punto de partida hoy. ¿Sí? En cualquier etapa del emprendimiento está bueno frenar y analizar. En el análisis interno es hacerme preguntas básicas de acuerdo a lo que yo quiera, digamos, a dónde quiera de la temática que yo necesite saber en qué lugar estoy. Por ejemplo, para lo que es costo, es decir, bueno, porque a veces decimos, tengo un despelote con los números. Bueno, frenemos, digamos, a qué llamamos un despelote y realmente no estoy llevando ningún registro, o anoto una parte, otra no. Entonces hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿llevo registro de mis ventas mes a mes? No, antes lo veíamos con Ayelen, no, ella está abocada a analizar la parte financiera, que es excelente, pero también ahora por ahí va a empezar a ver registrar las ventas, que también le va a proveer otra información, ¿sí? Y que también le va a ayudar para cruzar información con la parte que está preparando, con todo el control financiero, ¿sí? Pero esa es una de las preguntas. Si conozco qué productos o servicios más se venden mensualmente, esto me puede dar, esto es valiosísimo, tenemos que saber cuáles son nuestros productos o servicios que más se venden, ¿sí? Porque eso también me va a dar un indicio de, bueno, dónde tengo que aumentar la producción, si necesito tener más stock, si necesito contratar a alguien para producir más porque hay más demanda de estos productos o servicios, si a lo mejor el producto que yo pensé que era el producto estrella no se vende, entonces ver, bueno, por qué, si está fallando algo de que no lo estoy comunicando, de que a mi cliente no le interesa, ¿sí? De que no resultó, de que simplemente yo no lo promocioné. ¿Sí? Ahí se pueden desatar un montón de cuestionamientos. Y también ver en qué producto a lo mejor estoy gastando un montón de dinero y me está quedando almacenado. Si llevo un registro de mis costos, ¿sí? Para ver, bueno, llevo de algunos, bueno, de cuáles, de qué costos estoy teniendo en cuenta y cuáles no, ¿sí? Como veíamos al principio con Vale, es decir, en el negocio anterior se dio cuenta que había costos que no los estaba teniendo en cuenta. Y si sé si mi emprendimiento es rentable, es decir, si genera una ganancia. Eso es otra pregunta fundamental. Sé si realmente es rentable. Cuando hablo de rentable es si el mismo emprendimiento se solventa a sí mismo, ¿sí? Si el flujo de ventas que yo tengo mensual me alcanza para cubrir el costo de comprar o de producir lo que vendo mes a mes, ¿sí? No toda la producción global que yo hago, ¿no? Sino lo que realmente a cubrir ese costo de lo vendido, y si también me cubre en los costos fijos, o sea, todo lo que implica mantener la estructura del emprendimiento. Si de ahí me queda un resto que es una ganancia, quiere decir que es rentable. Y otra herramienta que es muy valiosa, por ahí la escucharon nombrar, que es la herramienta FODA, que también que es una herramienta que se utiliza para exponer las características presentes del emprendimiento y clasificarlas en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto también está muy buena, esta herramienta, porque es sencilla y a veces en distintos momentos, como también hacerme preguntas sobre mi emprendimiento, puede esclarecer para la toma de decisiones, ¿sí? Cuando hablamos de fortalezas y debilidades, hablamos de todo lo interno de nuestro emprendimiento o de nosotros, y oportunidad de amenaza, todo lo externo. Entonces, las fortalezas son capacidades y puntos fuertes internos. Bueno, ¿en qué yo soy fuerte? En mi producto es de calidad, o tengo una fortaleza en la parte de comunicación, o en la parte de que sé manejar bien las redes. Bueno, eso es una fortaleza, ¿sí? Oportunidades son todos los factores externos que resultan positivos y favorables, ¿sí? Algo que viene de afuera, que yo no lo puedo manejar, pero que puedo tomarlo para que me favorezca a mí. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, en algunos casos fue
una oportunidad de negocios para mucha gente como fue una amenaza para otras, ¿sí? Un mismo acontecimiento externo, dependiendo la situación en la que nos encontremos y el tipo de emprendimiento que tengamos, puede ser una oportunidad o una amenaza. Que ahí vemos la definición, las amenazas son situaciones provenientes del entorno que atentan con la estabilidad del emprendimiento, y hay que tenerlas en cuenta. Y las debilidades son todas esas cualidades internas que provocan una posición desfavorable frente al mercado en el que competís. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, una debilidad puede ser esto, no llevar un registro de mis costos, no llevar mis ventas, no saber si gano o pierdo, tener un desfasaje financiero, ¿sí? Eso puede ser toda una debilidad. ¿Para qué sirve sincerarnos y exponerlos? Porque siempre puedo empezar a analizar, bueno, ¿cómo puedo, digamos, neutralizar o minimizar una debilidad con una fortaleza? ¿O cómo puedo una amenaza, bueno, neutralizarla con una oportunidad de negocio? ¿Sí? Por ahí a lo mejor traigo a colación siempre el mismo ejemplo de la pandemia, porque en muchos casos la pandemia era una amenaza directa con un montón de emprendimientos o negocios. Bueno, ¿y cómo buscar la forma de reinventarnos generando o tomando otra oportunidad? Tomando a lo mejor una fortaleza interna para desarrollar otra línea de producto, para reinventarme, ¿sí? Entonces siempre que estemos en dudas con alguna situación, o por ahí con alguna decisión que tengamos que tomar, está bueno plantearse un FODA con respecto a eso, ¿sí? Porque les va a encontrar a lo mejor fortalezas o debilidades que no tenían en cuenta y que les puede servir para tomar una mejor decisión, ¿sí? Como les decía, siempre vamos a estar en constante reinventarnos y adaptarnos, o sea, el que prospera, el que sobrevive y el que crece, es el que también se adapta a los cambios y al entorno, por más que no nos gusten los cambios, nos tenemos que adaptar, si no quedamos en el camino, ¿sí? Y bueno, como para ir cerrando, no sé en qué hora estamos, y después, si alguno tiene alguna otra preguntita, lo charlamos o algún caso. Vamos a ver nomás lo que son los conceptos, ¿sí? Generales, para la próxima clase, trabajar un poco más en profundidad y con ejemplos del tema de costos unitarios, costos de producción, ¿sí? A ver si hay alguna consulta. Ah, si el Power lo pasan por WhatsApp, sí, les podemos pedir a los chicos de Rafael Emprende que se los pasen, no hay problema. El costo unitario es el costo de producir una unidad de producto o de servicio, tomando en consideración los costos de todos los factores producidos que intervienen en la producción. O sea, es mucho de teoría, pero es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Tener en cuenta cuánto me cuesta producir un producto, ¿sí? O cuánto me cuesta un servicio también, porque hay servicios que tienen costos también. ¿Esto para qué nos va a servir? Empezar a trabajar esto del costo unitario. Nos va a servir para empezar a trabajar lo que era el costo de producción, más que nada, y el costo de mercadería vendida o el costo de servicios prestados, ¿sí? Y la unidad de costeo son todos los elementos sobre los cuales se pueden concentrar los costos de factores insumidos para la obtención de un producto, o las unidades operativas sobre las cuales desea concentrar y conocer sus costos. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tener identificado nuestra unidad de costeo, aquella unidad que nosotros queremos saber el costo, ya sea un producto, un servicio, ¿sí? O una unidad operativa, es decir, bueno, mi unidad de producción, ¿cuál es el costo? ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar sobre los productos y los servicios. Y acá hay un ejemplo de lo que puede ser una unidad de costeo. Puede ser un producto, un servicio, un sector o área, un trabajo a medida, ¿sí? Cuando nosotros vamos a presupuestar, ahí tenemos que determinar nuestra unidad de costeo. ¿Cuál es nuestra unidad de costeo? El trabajo que le vamos a hacer a esa persona, ¿sí? Hablábamos la otra vez de un ejemplo de tejidos a medida. Bueno, ahí que tenemos en cuenta. Tenemos en cuenta los materiales, las horas de trabajo, si hay algún otro insumo, ¿sí? que influya en la producción, y después determinamos el precio. Pero primero tenemos que determinar los costos de producir esa unidad, ese trabajo a medida que vamos a hacer. O una línea de fabricación.
Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere exponer algún...? Yo te hago una Sí, consulta. Silvina, Sí, con dime. el tema del tejido. Sí, Yo, bueno, estoy en varios grupos de tejedoras, tanto en Facebook como en Instagram. O sea, está buena porque es una comunidad como muy solidaria. ajá, No sé, por ejemplo, me piden algo que nunca hice y como estoy en el momento en el que, no sé, me piden que le haga una funda para cualquier cosa y yo les digo que sí, eh, entonces, viste, pedís ayuda en esos grupos y hay gente de todo el mundo y te ayudan muchísimo con sí, el tema de patrones, materiales y qué sé yo. Y por ahí cuando pregunté por el tema del costo, más que nada de los amigurumis, porque es algo que nunca había hecho y sé que lleva mucho tiempo y es complicado, y más cuando no sabes porque capaz que lo armás 7 veces, porque lo armaste y sí, lo tenés que desarmar y volver a hacerlo y volver a error. desarmar. Claro. Bueno, ahí lo que ellas me habían dicho es que es, por ejemplo, saber la cantidad aproximada, no vas a saber la cantidad exacta de gramos de material que vas a usar, pero por Sí, ejemplo saber que si usas 200 gramos de hilo, más el vellón, más los ojos, más todo lo que uses, ese sí, precio se multiplica por 3. Entonces te queda una parte que es el costo de lo que vos tenés que comprar, otra parte que serían tus horas de trabajo y ujú, ese otro tercio sería tu ganancia. Pero sí, también, o sea, sí, después está, por ejemplo, si haces algo, por ejemplo, un llaverito para un souvenir, usás sí. 6 7 gramos de hilo. Y si lo haces, esos 7 gramos de hilo por 3, o sea, te da para venderlo, no sé, a 30 pesos, ponele. Y es un Claro. trabajo que capaz que te lleva un par de horas hacer uno. Sí, por eso Entonces, yo, Silvina, no, nunca estoy, digamos, de acuerdo con fórmulas así genéricas. ¿Por qué? Porque yo creo que siempre hay que separar lo que es en un costo de producción, hay que separar materiales, mano de obra, pero la mano de obra determinarla en base a las horas trabajadas y estimar un valor, y después, bueno, y si hay otros insumos que también impactan, como decimos que a veces, bueno, compramos, no sé, para pegar los ojitos, lo que sea, obviamente, no vas a sacar exacto, pero tener un porcentaje, decir, bueno, del costo de los materiales le calculo un 5% más por todos los otros materiales chiquititos que le voy agregando, claro, sí, a todo ese costo total, aplicarle un porcentaje de rentabilidad y en base al precio que me da, bueno, ir jugando con ese porcentaje de rentabilidad. Yo entiendo. eso vi muchos casos, como contadora no estoy de acuerdo, por eso que vos mismo decís. Es una regla genérica y en algunos casos puede ser justo, digamos, tanto el precio como tu ganancia, y en otros casos no. Entonces yo creo que lo plantearía más de armarme una estructura así, de trabajar también de valorizar la hora de la mano de obra. Claro, porque yo, por ¿Sí? ejemplo, después de la clase de ayer, hoy me puse a ver y yo sacaba la cuenta de, por ejemplo, la cantidad de hilo, lana, lo que sea que vaya a usar, el accesorio que vaya a usar y así como muy por afuera le sumaba los 25 30 pesos que me puede llegar a salir la cajita o la bolsa, porque generalmente trato de buscar, qué sé yo. Pero después voy escuchando a la Vale cuando hablaba, dije, nunca sumé el perfume, que todos me dicen, ay, me encanta cuando me entregás el perfume, qué sé yo. Y cuando yo lo tengo que comprar, el perfume es caro. El tema de, Exacto. Y ahí o tenés sea, un cada costo que cosita nunca que, lo tenés previsto. claro, yo me hice hacer un día así con una amiga porque empezó a hacer, viste, y en eso de, bueno, sí, yo te encargo algo, me hice las cintitas con el nombre del emprendimiento, entonces a cada prenda le voy cosiendo la cintita con el nombre del emprendimiento. Después a la bolsita siempre se va con una borla, o sea, cerrando la bolsita hago una borla con el mismo color de lo que haya dentro de la bolsa, y eso nunca lo sumé. Entonces hoy Bien, es eso hay como que que sumarlo. hoy encontré un montón de cosas que nunca las había sumado. Claro, es que pasa, porque a veces uno dice, bueno, le agrego este detalle, bueno, tenemos, es como los que les decía hoy, empezar a ver esto es un negocio, esto tiene hay que ver los costos completos, todo lo que yo le sume al producto hasta que, desde que lo empiezo a fabricar o lo compro
lo preparo y se lo doy en mano al cliente, todo lo que el cliente se lleva en la mano tiene un costo. Tengo que sumar todo, ¿sí? Hasta el perfume. Obviamente, el perfume por ahí se puede prorratear, o sea, o es, como te digo, estimar un porcentaje, decir, bueno, como tengo muchas cositas así chiquitas que es difícil de sumar, decir, bueno, del costo total, siempre le calculo un 5% más como insumos varios, ¿sí? Claro. Cuando en otros casos por ahí que se usa mucha energía eléctrica, sí se puede dividir y se suma, ¿sí? Pero en estos casos que son Claro, cosas chiquitas, por ahí tener un en esas porcentaje cosas, que a vos te permita. Sí, perdón, cuando busqué los costos fijos, o sea, ese cuadradito me quedó en blanco, porque yo, a ver, no estoy inscrita todavía, o sea, no pago un monotributo, no pago nada. Trabajo en sí. mi casa, no es que pago un alquiler, no. Entonces es como que no encontré nada que sea algo como que, bueno, yo todos los meses tengo que pagar Pagar esto. fijo. Bien. Claro, Bueno, pero vos me te podés armar quedaron, tu estructura de hoy, la realidad de hoy, y de ahí analizar, bueno, hoy no tenés costos fijos, pero si el negocio va dando, aumenta el volumen de ventas y vos ya después te querés ir a un local, te querés inscribir, saber que si con las ventas que vas generando, mes a mes, te podrías solventar todos esos gastos, todos esos costos, ¿sí? Tener en claro, cuenta que si vos das un paso más en tu emprendimiento y te inscribís y trabajás, digamos, en algún otro lugar o necesitas algún día un taller o algo, que vos ya sepas que los tenés que tener en cuenta, que van a ser nuevos costos, pero que por ahí el hecho de tomar esas decisiones también va a depender mucho de a lo mejor una estrategia de crecimiento, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, pero si yo me veo en local tengo más costos. Bueno, pero a lo mejor en el local vos apuntás a crecer en ventas, ¿sí? Lo que te va a ir generando mayores ingresos que te van a permitir solventar ese costo, ¿sí? claro. Es como mirar un poco, proyectar hacia dónde querés ir, ¿sí? Hoy no lo tenés, perfecto, no es tu costo hoy, pero sí tener en cuenta que si el negocio prospera y lo querés armar o en un taller o tener tu propio taller, son costos que vas a tener que tener en cuenta que con las ventas que generes y con la rentabilidad que vayas generando de ese precio de venta menos el costo de producción, con esa rentabilidad que queda, que lo puedas absorber a esos costos, Perfecto. ¿sí? Sí, sí. Porque, bueno, hoy no los tenés, no los tenés por qué sumar, ¿no? Obviamente, pero por eso es Sí, sí, pero importante, Silvi, saber y que tenerlos puedas en cuenta de que algún día los voy tenerlos. a tener. Los vas a tener, ¿sí? Con una visión más de negocio. Y que hoy sí puedas ver todo esto que vas detectando ahora. ¿Por qué? Porque si no, siempre vas a estar con un precio que llegás a lo justo. Entonces, para dar el otro paso, nunca te va a generar la ganancia necesaria. Nunca vas a Bien, poder solventarlo porque ya de entrada no estás teniendo en cuenta algunos costos que sí los tenés, ¿sí? Y hay que perfecto. trasladarlo al precio de venta. O por lo menos ser consciente de que pusimos una rentabilidad más chica de la que pensábamos porque el mercado no está dispuesto a pagar más, ¿sí? Pero no porque me olvidé un costo, Claro. Sí, ¿eh? sí, sí, totalmente. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta para Noé? Yo tengo una. A Sí, ver. Germán, buenas noches a todos. ¿cómo anda, Noé, Germán? Sí, si dime. yo, si yo tuviera que vender mi negocio hoy en día, ¿cómo? Sí, Tengo un negocio de 5 años y bueno, sí, tendría que sacar todos estos costos acá, sí. revalorizar mi stock y bueno, quería que ver la facturación del último año. Eso me daría un número y eso podría ser el precio, pero yo le quisiera agregar el costo de mi tiempo de los últimos 5 años, o sea, desde que yo arranqué, que no era nada, a lo que es ahora el negocio. ¿Cómo valorizo, qué número le doy a eso? Al Vos tiempo. querés al tiempo y tendrías que hacer, de qué es tu negocio? ¿A Es qué te un taller de dedicas? bicicleta. Ah, de bicicletas. Bien, perfecto. Y tendrías que analizar cómo incluir dentro de los costos un sueldo, como si hubiese sido un sueldo más. Tener en cuenta ese sueldo emprendedor que hablábamos, valorizarlo. No te sé decir qué número sería exactamente, ¿no? Pero sí por ahí hacer un análisis de colocar un importe por todo el trabajo que vos generaste, ¿sí? Que puedas Indemnización valorizar sería. eso.
¿Cómo? Una indemnización. Exacto, una indemnización, armar un paquete de decir, bueno, en 5 años que yo trabajé, calcular, bueno, cuánto es lo que tu trabajo durante esos 5 años, o sea, calcular como si fuese un sueldo hoy y hacerte una indemnización por 5 años de trabajo. Eso lo podés Por- sumar también. pero por 5 años para adelante o por 5 años para atrás. Porque 5 años desde el momento en que está ahora el Que uno- negocio y lo que se puede proyectar, o 5 años por lo que yo ya hice. No, vos, por lo que vos ya hiciste. Después lo que vos vas a venderlo vas a vender la llave de negocio, ¿sí? Vos tenés que tener en cuenta qué ganancias tiene el negocio como para poder determinar un número. Si tenés maquinarias tenés que evaluarlas y sumarlo también, ¿sí? Porque vos vas a venderle el negocio con la llave, con los clientes y todo, entonces tenés que hacer una proyección, bueno, de cuánto es la ganancia que tiene tu negocio, más cuánto es también la maquinaria y cómo está evaluada, más si se lo vas a vender con un stock. ¿Sí? Sí, 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 sí. El tema Y es digamos, eso. ver toda la inversión que vos hiciste en maquinaria, en productos, o sea, primero ver toda la inversión que vos hiciste, ¿sí? ¿Cuánto está evaluada hoy esa inversión? ¿Sí? En maquinarias, en todo lo que vos hayas hecho, en tu trabajo, en esa indemnización, sumarla ahí, ¿sí? Y después decir, bueno, ¿cuánto está evaluado todo lo que yo le voy a dejar de insumos, materiales, producto terminado, ¿sí? Evaluar el stock también, ¿sí? Y eso tener en cuenta también, bueno, qué ganancias son las que genera el emprendimiento, como para ver qué más le podés sumar a todo el valor de la llave de negocio. Es difícil a veces calcularlo porque es como no hay una fórmula exacta y dependiendo cada negocio tiene un valor y dependiendo el momento del negocio también puede variar el valor, ¿sí? Pero fundamentalmente es que vos tengas en cuenta toda esa inversión y que ahí sumes esa indemnización de tus 5 años de trabajo. Ajá. Y otra Que cosa, evalúes todo lo que vos le des, o sea, que cuando vos le des la llave del negocio, tengas en cuenta todo lo que le diste, ¿sí? sí, Todos sí, los más me, productos, insumos, materia prima que te haya quedado, todo eso se evalúa todo. no, no, está bien, más me tiene preocupado sería lo del tiempo, valorizar el tiempo esto, de la indemnización, qué costo, qué precio tendría eso. ¿Sí? Eso es difícil de calcularlo, pero tendrías que ver de determinarte un sueldo hoy y calcular una indemnización por todos estos 5 años de trabajo. Está bien. Porque por otro Y, lado vos le vas a vender el negocio, por tu rentabilidad también le querés sumar tu tiempo de trabajo. claro. Y otra cosa, supongamos que ahora Sí, no lo quisiera vender, sino le quisiera dar un valor para una supuesta llegada de inversión. bien. El retorno de inversión, ¿se suma, se cuenta como costo? O sea, si yo Eh, agrego, por ahí está mal lo que digo, si sí, yo agrego a mi negocio un socio, sí, un socio capitalista, que se va sí. a retirar más o menos en un año. Ah, en un En- año, ¿cómo sería? ¿Como que viene a inyectar dinero nomás y después se retira? sí, Sí. el, Y el- eso ya hay el- que hacer un análisis financiero, porque vos hay que ver bien cómo son las condiciones. Eh, porque si es tu socio, va a pasar a ser propietario y después se va a retirar con una inversión, o va a ser alguien directamente que aporte dinero y vaya sacando retornos. claro, Si vos decís, bueno, él va a venir a aportar para abrir una nueva línea de negocios en mi empresa. ¿Sí? Entonces, bueno, pueden hacer una proyección de las futuras ganancias que se espera, los retornos que se esperan obtener con esa inversión que se hace y cuánto es lo que vos le vas a devolver a él. Que ahí sería como un externo, no sería tu socio, sino que vendría a aportar capital para generar un negocio con un compromiso de parte tuya de una devolución del dinero que te presta más el retorno, que es un costo para vos. el retorno es un ¿Sí? costo entonces. Y sí, para vos sí, pero no lo tomes como que él va a ser tu socio, sino que es alguien que viene un préstamo. ¿Sí? Si es socio es que compra una parte del local y los dos son dueños. Y que puede venir a poner, te va a poner plata obviamente, pero no tiene nada que ver con un proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, si vas a sumar un socio a tu negocio, vos vas a evaluar tu empresa y decir, bueno, querés el 50% vale esto. Te va a pagar a vos eso y los dos pasan a ser socios
por igual o por un porcentaje que usted termine. Si es para alguien que va a venir a inyectar dinero para un proyecto que tiene un retorno, que tiene, digamos, en un tiempo determinado, y lo que él te va a plantear es, bueno, te doy este dinero, pero vos en tantos meses me tenés que ir devolviendo eso, que es parte de capital y parte de intereses. Lo que va a ser para vos un costo siempre va a ser el interés que vos pagues por ese dinero. Ese retorno de la inversión de él, digamos. Claro. Entonces sí, el retorno sería un costo para mí y no necesariamente No, sería claro. solo socio, sino Claro, es no. alguien que pone efectivo. Alguien que invierte, que te presta el dinero, digamos. Porque la ganancia de él va a ser ese retorno, para vos va a ser un costo financiero. La Bueno, ganancia de él es el interés. Que te va a cobrar Ahí está. por prestarte la plata. Si él te presta 100 y vos le tenés que devolver en 10 cuotas de 15, bueno, todos los meses le estás devolviendo capital e intereses. La ganancia de él va a ser el interés y para vos va a ser un costo ese interés. Estamos. Gracias. De nada. bueno, chicos, ya estamos en hora. Bueno. Despedirle a Noé, porque esta es la última clase. Queda abierta, como Marcos, quedó abierto una vez finalizada su capacitación a todo tipo de consultas y asistencias técnicas que ustedes quieran tener con ella, por Eli, privado. quedan dos Sí. clases según el cronograma. Tenemos el 8 y el 10 de junio, por las dudas. Entonces yo estoy 4. equivocada. Sí, sí. La de Marco eran 2 y Bien. las mías son 4. Bueno, perdón, Para que tenemos no se 2 clases asusten más los con chicos Noé. que quedamos con los temas pendientes. Hoy no es mi día, dejé el No, no micrófono hay problema. abierto y encima le erré las clases. Pero Bueno, no hay entonces problema. tenemos 2 clases más con Noé. Bueno, 2 ya clases me más, van a conectar. así se van anotando todo. Bueno, lo que rescato de esta capacitación y que quiero que queden claro, que estuvo bueno lo que dijo Noé, es que vayan viendo el emprendimiento como un negocio y que lo enfoquen por ese camino. Sé que muchos lo habrán empezado por hobby o porque les gustó. Bueno, traten de que desde a partir de hoy y de la clase anterior, que es costo y que es la más importante, lo vayan enfocando desde el lado de que es un negocio y que tienen que seguir por ese camino. Así que bueno, nos volvemos a ver cuando pasemos el link de costos de vuelta. Nuevo, exacto. Nos vemos dentro de la otra semana. Así que ahora les Bien. doy un respiro de números y de conceptos. Después si necesitan que les pase, bueno, yo los subí todo al Drive para que se compartan a los chicos las presentaciones, así ahí tienen todos los conceptos y todo lo que estuvimos viendo. Buenísimo. Bueno, Eso con respecto al contenido, perdón, ¿no? Porque me hizo sí. acordar Noé. En el grupo de WhatsApp, nosotros le decimos siempre en la descripción, cuando ustedes entran y cliquean, digamos, en la foto, abajo hay una descripción. Ahí está el link del Classroom. Ahí subimos todo sobre todas las clases que vamos dando, todo el material que los profesionales nos pasan, lo subimos a ese link. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí a veces cuando mandamos la info al grupo y después vamos hablando en el grupo, se va perdiendo esa información. Entonces ahí está todo. Entonces ya ahí en el link tienen todo junto y lo pueden ver cuando ustedes quieran. Bárbaro. Bueno, eso era lo que quería aclarar. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno, buen Chao, fin de Gracias. semana. Nos vemos. Gracias. Pau, gracias por todo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Con el tema del video, ¿queda ya grabado todo? Sí, eso te estaba diciendo. Parala y después ya quedas, no cierres la ventanita, digamos, por un ratito y después creo que ya